consistencia trabajada, y bueno, hay un grupo para que damos esta tecnología en la casa del Señor. Creo que ya relatado las personas, los hermanos que no vinieron hoy en la mañana. ¿Qué pasó? 1, 2, 3. ¿Quién más no vino hoy en la mañana? 4. ¿Hay alguien más que no vino esta mañana? Bueno, los más jóvenes. Porque les quiero regalar un sobrecito. Bueno, quiero explicarles. Estamos a 2 semanas de nuestra conferencia. Y necesitamos dinero. Y esta mañana se entregaron 54 hombres de 60 que habían preparado. Y ahora quieren hermanos que levantaron las manos, hermanas, fueron hermanas, quieren que les entregue un sobre para que le pongan ahí algo y lo traigan pues del poder. O sea que todavía hay tenemos una ofrenda para que ayude a los grandes gastos que vamos a tener en la conferencia bíblica. Así que, repito, pregunto, todos los hermanos que levantaron su mano quieren sobre sí. Amén. Entonces, ahí está el hermano, ahí la hermana Beatriz. Pero 6 euros se entregaron hoy, en la mañana 54, con la mañana se produjo 16. Ya 16. O sea que tenemos garantizado un entrega no más de $600 de todos esos hombres. Que así que vamos a seguir promocionando nuestra conferencia bíblica y los hermanos mexicanos, ellos van a regresar a su país mañana, pero van a regresar a la conferencia. Sí, ¿verdad? Van a regresar a la conferencia. Qué bueno. Y no solo ellos. Mira, los hermanos dominan hasta que la conferencia de año, volunturas, y por lo menos 1 o 2 de Nicaragua, tenemos Estados Unidos, así que tenemos que estar orando y preparándonos para ese verano que vamos a tener, como ustedes saben, es 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Son días, enseñanzas que envían para todos. Quieren asistir, específicamente pastores y obreros. Cualquier hermano del país. Si quieren venir las demandas también. Pero en la noche los cultos son muy preciosos. Meditadores, todos vienen de esta escuela en la noche. Pues en el día nos enseñan los 3 hermanos que están enseñando hoy,
donde este año, pues ya esta vez, y vamos a estar en la iglesia. Así que, pues, que yo soy también una oración. Gracias al Señor que nos amamos, la nueva oración, los bienes, gracias por el nuevo amigo, todo lo que otro, y ese arte, dedicado en el viaje. Sé que me ha dado reflexión, mensaje grandes, ya camino lento, ya así, pues, queremos siempre con esa reflexión y aunque seamos claros que estamos, pero quiero enviar saludos a las tres iglesias que nos acaban de presentar. Saludos, hermanos, lleven nuestros saludos, Cristo, a todos los hermanos de las iglesias. ¿Verdad? Vamos a hablar ya en nuestro momento de tiempo, con el mensaje que nos manda la ciudad. Gracias a nuestro Dios por este tiempo que ha sido muy grande para nosotros estar con ustedes estos días y llevamos eventos. No esperaba ponerles actos de tiempo, ¿verdad? Es así la bendición del Señor. Saludarnos y vivir un rato con ustedes y también estar con el pastor en estos días y con mi familia. Amén. El Señor nos ha dado la bendición de estar allá en Felipe Carrillo 4 en Panamá. Y ya tenemos 15 años ahí en la actualidad de la iglesia. Amén. Y pues estamos siempre con planes a la obra del Señor, siguiendo adelante. Nos alegra verles a ustedes y verles que se mantienen firmes y pues eso nos es motivo de ánimo de nosotros también como pastores. Así que hermanos, pues también reciban saludos de la iglesia de Felipe Carrillo. Siempre estamos ahí recordándoles en oraciones. Y gracias, pastor, por el tiempo para traer el mensaje de esta tarde. Vamos a orar, si están sentados, por favor. Podemos sentarnos. Esta tarde te alabamos, bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres digno. Es bueno para nosotros el poder estar congregados esta tarde con un pueblo de tu presencia, mi Dios. Y pues ahora, después de este tiempo de cantos, queremos sentarnos quietamente para poder escuchar tu voz y tu palabra, mi Dios. Danos el entendimiento, tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestros días. Gracias por este tiempo. Háblanos, oramos en el nombre del Hijo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Busquemos, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 5. Allí, en la lectura de los pasajes. Libro de los Hechos, capítulo 7. Voy a leer del versículo 17 al 43. Dice así la escritura. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando de astucia de nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin
a fin que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue aclarado a la luz y fue criado por 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver aún lo que era maltratado, lo defendió en el egipcio de Cora. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que venía y nos ponía en paz diciendo: varones hermanos, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su padre le rechazó diciendo: ¿quién me ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarte como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés se maravilló de la visión y acercándose para observar, dijo a la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se podía mirar, y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su pedido, y he descendido para ayudarlos. Ahora pues, ven, ven ahora a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién me ha puesto por gobernante y juez? A este le dio Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Marruecos y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor nuestro Dios entre nuestros hermanos como amigo, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida eternas, al cual estos padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el camino de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá
de Babilonia. Bien, esta tarde personajes más notables del Antiguo Testamento. Se habla de él mucho en el libro de Éxodo, en Números. Se hace mención también de él aquí en Hechos, en Hebreos. Y hay muchas cosas acerca de la vida de este varón llamado Moisés que haremos bien en considerar todo el tiempo y tomar algunas lecciones prácticas para nuestras vidas hoy en día. Moisés, como sabemos, vivió 120 años. Podemos dividir en 3 periodos básicos su vida: 40 años allá creciendo en Egipto, 40 años como pastor ahí en Madián, 40 años guiando al pueblo de Israel. Y la vida de Moisés pues es muy interesante, hermanos. ¿Qué tanto sabemos acerca de este hombre? Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta tarde sabemos mucho acerca de él, acerca de su persona. Sabemos que su familia pertenecía a la tribu de Leví. Sabemos cómo se llamaba su padre. Sabemos cómo se llamaba su mamá. Sabemos el nombre de su hermano mayor, Aarón. Sabemos el nombre, al menos, de una hermana, María o Miriam. Sabemos cómo se llamaba su esposa. Sabemos que tuvo 2 hijos. Es lo que nos registra la Escritura. Sabemos también el nombre de su suegro, Jetro. Entonces sabemos algunas cosas acerca de este hombre llamado Moisés. Conocemos la historia también cuando él nació, cuando aún era bebé, cómo fue escondido por sus padres durante 3 meses. La lectura nos habla de ello. La Biblia nos menciona también en Éxodo cómo sus padres hicieron un cesto de juncos y la prepararon de tal forma que flotara en el río y le pusieron allá para que poder salvarle la vida. Sabemos que una de sus hermanas estaba ahí vigilando. Sabemos que la hija de Faraón le tomó allá, le adoptó como hijo suyo. También sabemos la clase de educación que él recibió. Egipto, una gran potencia mundial en aquel entonces, mejores escuelas, mejores universidades, la mejor preparación que una persona pudiese tener. Moisés la recibió. Era una persona bien preparada allí en la nación de Egipto. Pero también entendemos en la Escritura que tuvo que huir de ese lugar cuando él defendía a un israelita, mató al egipcio, y cuando esto se supo, él tuvo que escapar para salvar su vida. Faraón intentaba matarle. Fue allá cuando huyó que él encontró también, ¿verdad?, a Séfora, allá cuando se encontró con Jetro y fue su esposa. Son algunas cosas que sabemos
acerca de este personaje, hermanos, tan importantes, y sin duda hemos aprendido varias lecciones en cuanto a estas cosas que acabo de mencionar. Pero quiero que nos adentremos un poquito más en aquel momento cuando Moisés llegó a la toma de una decisión importante en su propia vida. Para ello, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. El libro de los Hebreos, allí el capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice así la Escritura, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En estos versículos encontramos a Moisés renunciando, número uno, a los deleites temporales del pecado. Era un hombre que tenía el acceso, que tenía a su alcance cualquier clase de placer temporal. Lo que sus ojos desearan, él lo podía tener. Lo que su corazón codiciara, él podía tenerlo. Renunció a los deleites temporales del pecado. Renunció a los tesoros de Egipto. ¿Sabe? Las riquezas, las posesiones materiales, el estar en la cima, en el éxito secular, es lo que anhelan mujeres y hombres hoy en día. Moisés renunció a todos los lujos, a toda clase de comodidad que él podía tener, él renunció también. Renunció a la posibilidad de una línea al trono ahí en Egipto. Renunció al prestigio, a los honores, al dinero. Son cosas a las cuales él renunció. Y sabe, cuando renunciamos a algo, es un hecho que estamos renunciando para escoger otras cosas. Y Moisés, ¿sabe lo que escogió? Ahí Hebreos nos dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió el que se le pudiese tener como menos. Escogió el ser tenido en poco. Escogió tener una parte o ser parte con una nación de esclavos allí. Pero sabe, escogió a personas que eran murmuradoras
y quejosas. Escogió estar con esa clase de personas. ¿Saben, hermanos? Una de las tareas más grandes y más difíciles es poder trabajar con gente. Es más fácil desempeñar otro tipo de trabajo. Pero trabajar en la vida de las personas es una tarea grande, no fácil, posible sí con Dios. Y Moisés escogió estas cosas. Escogió a personas que se quejaban por todo. Si llovía, como decimos allá en Carrillo Puerto, si llovía, no estaban contentos. Si no llovía, tampoco. Si el sol alumbraba, no les gustaba, y si no, el sol estaba oculto, tampoco les gustaba. Si el pastor sonríe y es amigable, te molesta. Y si el pastor es serio y anda ahí con un aire de santidad, es muy serio, se cree mucho. Así es el ser humano. Moisés escogió trabajar, estar con esta clase de personas. A veces le digo a los hermanos, la tarea que usted tiene como maestro en la dominical, incluso cuando usted va a ir a dar discipulado, consejería, no se olvide que muchas veces no se lo van a agradecer. Esa misma persona a veces va a hablar mal de usted, pero prepárese. Pero también es la labor más noble y más grande que Dios nos ha encomendado. ¿Qué cosas nosotros podemos aplicar de aquí? En primer lugar, así como Moisés, nosotros debemos estar dispuestos a cortar toda clase de lazos con Egipto, que es el mundo para nosotros. El escritor a los hebreos nos enseña que debemos despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Porque si no lo hacemos, amados hermanos, no podemos correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Por eso el escritor nos aconseja que debemos estar siempre con la decisión de cortar con estas cosas. De lo contrario, la vida cristiana, de lo contrario, nuestro servicio a Dios se hará pesado, se hará difícil, y al final, si no tenemos cuidado, también podemos terminar eliminados, como muchos han quedado eliminados por no haber estado dispuestos a cortar con el mundo. ¿Qué otra cosa podemos aplicar? Bueno, podemos aplicar que elegir servir a Dios es elegir las cosas de más valor que los tesoros de esta vida terrenal. Así lo entendieron no solo Moisés,
también Josué, cuando enfrentó al pueblo y los desafió a tomar una decisión. Ellos debían decidir si servir a los dioses que habían servido sus padres. En otras palabras, nosotros o muchos de nosotros quizá venimos de familias no cristianas. Quizá nuestros abuelos, quizá nuestros padres llevaban una vida muy torcida, una vida totalmente desaprobada por Dios. Pero el Señor nos rescató a nosotros. O quizá nuestros padres no eran borrachos, no eran drogadictos, no eran adúlteros, pero eran de aquellas personas que odian hasta la muerte. Personas que no perdonan, amargadas. Y Josué estaba diciendo a ellos, decidan si van a continuar viviendo como vivieron sus padres cuando estaban al otro lado del río o en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él quería algo diferente para él y para su familia. Así lo entendió también Jacob allá en Génesis 35, cuando le dijo a sus familias que se despojaran de todo ídolo, de todo lo que pudieran tener allí y que desagradara a Dios. Ellos hicieron caso. Desecharon de sus vidas todo aquello que no servía, que desagradaba a Dios. Y sabe, una de las cosas que más me emociona, no solo la decisión que ellos tomaron, pero dice ahí que el temor de Jehová vino sobre los pueblos alrededor para que no le hiciesen daño a Jacob y a sus familias, porque ustedes saben, los hijos de Jacob habían acabado con un pueblo por causa de Dina, y Jacob tenía miedo, van a venir y nos van a eliminar. Pero hermanos, es algo bonito allí, porque entendemos que cuando nuestro corazón está bien con Dios, cuando nuestra familia, hermanos, Dios pone su temor en las otras personas para que no nos hagan lo que ellos quieren hacernos, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermanos. Qué precioso, hermanos. El proverbista dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo, dice, está confiado como un león. Qué precioso, hermanos. Así lo entendió Moisés. Y por esta razón, hermanos, elegir servir a Dios es una de las cosas de más valor que los tesoros terrenales de esta vida. Pero quiero resaltar algo más aquí también. ¿Sabe? Algo notable también en este hombre Moisés es que nunca, hasta donde yo recuerdo haber leído, nunca se arrepintió de esa decisión que él tomó. No se arrepintió. Aunque murmuraron contra él,
aun cuando su propia hermana hablaron mal de él, cuando aún el pueblo dijo, designémonos un capitán y volvamos a Egipto, no se arrepintió de haber tomado esa decisión. Es más, ahí en el capítulo 32 en Éxodo, cuando el pueblo hizo el becerro de oro, y el Señor dijo a Moisés, hazte a un lado, los voy a raer, y a ti te voy a poner sobre otro pueblo mejor. Moisés no se lo permitió a Dios. Comenzó a orar y diciéndole no. Es más, hermanos, Moisés tocó el corazón de Dios al decirle, ¿qué van a decir de ti los egipcios? Que no pudiste con este pueblo. Dios, hermanos, cuida su honor, su nombre. Y nosotros debemos cuidar el honor de nuestro Dios, hermanos, que no sea manchado. Moisés no se arrepintió. ¿Se ha arrepentido usted alguna vez de haber rendido su vida a Jesucristo? ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de haber tomado ese ministerio dentro de la iglesia? Sea cual sea, a veces sucede. Hay hermanos que empiezan con ánimo en los caminos del Señor y con mucho entusiasmo comienzan a involucrarse en el servicio a Dios, en su obediencia, y empiezan a participar en los ministerios. Pero cuando comienzan los problemas con las personas, comienzan a decepcionarse, a amargarse, y a veces llegan a la decisión de renunciar, de decir, ¿por qué me comprometí? Moisés es un ejemplo, amados hermanos, de alguien que nunca se arrepintió de esa decisión. Por eso es digno de imitar. Si alguna vez ha pasado por su pensamiento el lamentarse de haber tomado una decisión para el Señor, ojalá usted se haya arrepentido y haya pedido perdón al Señor. Y qué bueno que sigue adelante. Esto es alguna de las cosas que podemos aprender de este hombre llamado Moisés. Se le llama o se le describe también como un profeta. Dios lo llamó, Dios le dio una tarea, Dios le dio un trabajo, una labor que hacer. Lo que Moisés iba a hacer era un trabajo. Lo que los pastores hacemos es un trabajo. Le preguntan a un niño en la escuela primaria, ¿tu papá de qué trabaja? Pues no sé, dice. Yo solo sé que le llaman pastor, dice, pero no sé de qué trabaja. No, el pastorado es un trabajo digno, honroso. Es algo honroso ante Dios. Y sabe, no despreciamos las carreras universitarias, pero para ser pastor, en verdad se tienen que llenar los requisitos. De lo contrario, no enseña la Biblia. Entonces, Moisés
le fue encomendado un trabajo, una labor. Una de las cosas que tenía que hacer era persuadir al pueblo a salir de Egipto. Eso no es tarea fácil. Convencer a alguien de la necesidad de salir de donde está para ir a un lugar mejor no es fácil, pero él tenía que hacerlo. Convencer al faraón de dejarlos ir. ¿Puso excusas? Claro que sí. Las excusas que estaba poniendo eran justificables ante la vista humana, sí. En verdad. Tenía mucho de lógica las excusas que él estaba poniendo. Él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él entendía que el trabajo que se le estaba encomendando era un trabajo grande, no fácil. ¿Quién soy yo? Estaba diciendo. Se consideraba él una persona incapaz ante una tarea tan grande, porque en verdad era una tarea grande, hermanos. Otra de las excusas es que él decía, bueno, y si me preguntan quién me está enviando, ¿qué les voy a decir yo? Porque, hermanos, 40 años atrás, él se había llevado una gran sorpresa. Después de haber defendido a un israelita, un hermano suyo, y dado muerte al egipcio, y al siguiente día separar a dos que se estaban peleando. ¿Se acuerda qué le dijeron? ¿Y tú? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te ha puesto por príncipe, por juez sobre nosotros? Moisés esperaba que se lo agradecieran lo que habían hecho. Entonces Moisés no quería pasar por lo mismo, y a él le interesaba eso. Bueno, si yo voy y si me pasa lo mismo, y si el pueblo me rechaza. Había miedo. Era justificable. Yo así soy. Cuando hago algo y me lo rechazan y me dan la espalda, pues a la próxima no voy con confianza y digo mejor no, porque hay temor a que me vuelva a suceder lo mismo. Otra de las excusas, si ellos no me creen, no me oyen. Otra de las excusas, soy lento y torpe de habla y lengua, no soy elocuente. Era un hombre inteligente, un hombre bien preparado, pero no fácil de hablar. O sea, tenía un problema serio. Yo he conocido a personas muy inteligentes, pero me han dicho, pastor, allá al frente, ahí no, por favor. Sí, yo en otras áreas, pero dirigir un grupo, pastor, no, yo prefiero estar apoyando por detrás, y voy a estar orando.
y lo que yo he aprendido, yo voy a apoyar, pero enfrente del pueblo, pastor, no. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios se enojó. Vaya por favor a Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Allí quiero leer versículo 13 y 14. Dice así la Escritura: Éxodo capítulo 4, capítulo 4, 13 y 14. Dice así la Escritura: y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Y qué dice ahí? Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios se enojó. Vemos después que Moisés acepta el llamado. Dios le da señales no solo para infundirle ánimo, aliento, sino que le sirvieran como credenciales a él ante el pueblo de que el Señor le enviaba. Moisés toma la decisión, acepta el llamado de Dios a esa gran obra. ¿Qué podemos aplicar nosotros, hermanos? Que debemos estar conscientes que lo imposible ante nuestra vista es posible para Dios, hermanos. Que cuando nosotros con un corazón sincero, humilde, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios, ningún asunto será demasiado difícil. Aprendemos también que las excusas desagradan a Dios. No importa cuán razonables sean, no importa si estamos en lo correcto, las excusas no son agradables a nuestro Dios. Para evangelizar, para discipular, para estar involucrados en los ministerios, a veces ponemos excusas. Pero realmente aprendemos aquí, hermanos, que las excusas lo único que hacen es desagradar a Dios. A veces está la famosa frase: Dios entenderá. No va por ahí el asunto. La Biblia nos enseña que las excusas desagradan a Dios, hermanos. Mire, Dios no aceptó las excusas de Moisés, y si no aceptó la de Moisés, no va a aceptar tampoco nuestras excusas. Por eso es necesario que aceptemos los desafíos de nuestro Dios. Quiero mencionarles que Moisés fue un gran líder, un líder ejemplar. Aprendíamos parte de ello en lo que mencionaba el pastor en la mañana, que a él le interesaba la presencia del Señor con ellos. Fue a través de Moisés
que Dios dio su palabra escrita al pueblo, conocida como la ley de Moisés. Dios hoy en día ha escogido comunicarse con nosotros por medio de su palabra. Moisés fue un gran líder. Y como líder, una de las cosas que va sobre nosotros y que nos trae una gran responsabilidad es que debemos ser personas de oración. Alguien mencionaba que ninguno tiene derecho de enseñar a otros a menos que no pase de rodillas, primero intercediendo por ellos. Y esto es para todos, hermanos. Qué gran privilegio prepararnos, recibir del Señor para poder compartir. Pero también debemos ser intercesores, orando por aquella persona que se siente en tal banca, en aquella banca. Moisés, como líder, era un intercesor. Hizo grandes cosas. Fue un hombre con un gran Dios a su lado. Un hombre, hermanos, que fue usado de una manera maravillosa por el Señor. Pero ¿sabe? Hubo una etapa en la vida de Moisés. Hubo un momento cuando él desobedeció al Señor. Vaya conmigo al libro de Números. Números, capítulo 20. Ya usted sabe esta historia. Versículo 8 al 11 solamente. Hasta el 12 voy a leer. Dice así, verso 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella te dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios había dado instrucciones específicas a Moisés. La Biblia nos enseña que cuando de hacer la obra de Dios, que cuando de obedecerle a Él se trata, Dios es específico, es muy claro en lo que dice. Así fue con Noé en la construcción del arca. Así estaba haciendo con Moisés.
el Señor le dice, toma la vara, número 1. Número 2, reúne a la congregación. Tú y Aarón son responsables de hacer esto. Número 3, le dice, habla a la peña a la vista, ellos te estarán viendo. En presencia de ellos, yo quiero que me obedezcas. Es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés allí. El resultado, la peña daría su agua y ellos darían de beber al pueblo y a sus animales. Esas fueron las instrucciones del Señor. Sin embargo, vemos que Moisés no lo hizo como el Señor le había mandado. Lo hizo de otra forma. ¿Contestó Dios? Sí. O sea, Dios dio agua. Pero no estaba aprobando el proceder de Moisés y de Aarón. Él desobedeció. Dios los reprendió y les dio una severa sentencia. Ahí el versículo 12 nos dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. En otras palabras, cuando le dice, no creísteis en mí, es como que le estaba diciendo, no me obedecieron. Y su desobediencia la vio el pueblo. No me santificaron. Con su proceder, no me honraron. Me han deshonrado. ¿Sabe? Lo que podemos aplicar de acá es que debemos hacer todo de la manera que Dios específicamente nos pide. Un misionero del pasado dijo en una ocasión que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no carece del favor de Dios. Cuando estamos haciendo las cosas como el Señor nos ha especificado, su favor, su gracia, no nos va a faltar en nuestras vidas. Nos ha especificado en las Escrituras cómo debe ser la conducta del esposo, de la esposa, de los hijos, del empleado, del jefe. Nos ha especificado cómo debe ser nuestra conducta entre creyentes y cuando andamos allá entre los amigos donde no tienen temor del Señor. Nos ha especificado cómo hacer las cosas. Aprendemos que Dios es justo, disciplina
castiga sin hacer acepción de personas. No importó lo que Moisés había hecho. Ese gran líder, ese hombre que lo dejó todo, ese hombre que bien pudo haber llegado a ser el faraón de Egipto, un gran empresario, un hombre que dedicó su vida, se desgastó con el pueblo. Hermanos, uno de los atributos de Dios es que es justo. Y Él no puede hacer acepción de personas. Aprendemos aquí, hermanos, que el castigo por la desobediencia y el perder el dominio propio es severo. Usted y yo no necesitamos irnos al mundo, dejarnos llevar por la corriente de este mundo con todos sus placeres. Aquí mismo, dentro del pueblo de Dios, podemos desobedecerle. Perder el control. Hay mucha gente que cuando pierde el control, hermanos, dicen, hacen cosas que no debieran hacer ni decir. Y a veces dicen, hermano, pero es que perdí el control. Por perder el control hay castigo severo. A veces comentaba con el hermano ayer y platicaba con un pastor, una persona que tiene pocos meses de haber tomado decisión para el Señor Jesucristo. Su esposo de ella no es creyente, pero están en problemas matrimoniales y ya parece que ya se separaron. Y muchas veces, hermanos, cuando las personas se separan, toman sus decisiones sin pensarlo, enojadas, dicen, hacen y no miden las consecuencias de sus actos. Con el paso de los años se dan cuenta que fue una mala decisión. Hay gente que abandona la iglesia enojadas, pierden el control. Y aprendemos aquí que la desobediencia y pérdida del dominio propio se castiga severamente. Mire, en nuestra vida cotidiana hay muchas cosas que vendrán. La realidad de las cosas que nos suceden en ocasiones van a hacer que nuestra fe, nuestra obediencia tropiecen. La queja del pueblo era real. ¿Y sabe qué es lo lamentable también en esto, hermanos? Es que el pueblo no tuvo cuidado
de Moisés, su hermana había muerto. Había un luto, un dolor. Sin duda aquella misma que cuando él era pequeño, ella lo estaba cuidando. Aquella que mientras el cesto iba sobre las aguas del río, iba allá por la orilla vigilando a dónde iba a parar. Y que cuando la hija de Faraón tomó el cesto y vio al niño y dijo, este es niño de los hebreos, vino corriendo y le dijo, te consigo a alguien para que lo cuide. Qué maravillosa hermana. Y el dolor que Moisés sentía, hermanos, sin duda era grande. Pero el pueblo no se fijó de eso, hermanos. Y ya vemos lo que pasó con Moisés. Si hombres como Moisés tropezaron de esta forma, ya a un paso, por decirlo así, a un tiro de piedra, ya estaba cerca la entrada a la tierra prometida, pero en la última recta final, él tropezó. Con cuánta razón el apóstol Pablo cuidaba mucho su vida, su ministerio. Con cuánta razón él dijo, cada día muero, cada día yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Con cuánta razón Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si les pasó esto, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Por eso debemos cuidarnos. Debemos estar firmes y cuidándonos. El que piense estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Termino con esto. A Moisés se le permitió ver la tierra prometida. Usted recuerda, Dios le llamó de los campos de Moab y le dijo, sube allá al monte, allá en la cumbre del Pisga, allá en lo más altito. Y le mostró toda la tierra. Quiero que leamos ese pasaje, ahí vamos a terminar, hermanos. Quiero comentar algo de ahí, Deuteronomio 34. Deuteronomio capítulo 34. Versículo 1 al 5. Dice así, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de la palmera hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré. Te he permitido, le dice, verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Se le permitió verla. Y sabe, hermanos,
¿Ha escenificado esto usted en su mente? ¿Ha tratado de imaginar a aquel hombre Moisés, 120 años, subiendo, su cabello blanco? Y Dios le dice, mira, y quiero decirlo de esta forma, ¿te acuerdas que cuando eras niño tu mamá te hablaba de mi promesa? ¿Te acuerdas que muchas veces yo te dije que esta tierra se la prometí a tus padres? Moisés sabía esto, hermanos. ¿Cómo se imagina usted el semblante de Moisés? Alegre, sí, pero triste. Allá la tierra por la cual él había soñado muchas veces, hermanos. Pero solo se le permitía verlo. No entraría. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado ahí? Quizá nosotros hubiéramos dicho, Señor, dale oportunidad. Mira, Señor, ha trabajado mucho, un gran hombre de Dios. Pero vemos que Dios dijo no. Pero también yo me hubiera sentido muy apenado al ver al hombre Moisés y que Dios le decía, esta es la tierra, pero no vas a pasar. A pesar de su pecado, su desobediencia, entendemos que se arrepintió, entendemos que fue perdonado, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, Él es recordado como un ejemplo de fidelidad. Él nos enseña la Escritura que fue un siervo fiel en toda la casa del Señor. ¿Hay perdón de Dios? Sí. Dios perdona. A veces tendremos que sufrir algunas consecuencias, pero el perdón de Dios, hermanos, cuando hay un arrepentimiento sincero, es grande. Seamos fieles y tomemos como ejemplo a Moisés. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por Moisés, por lo que aprendemos de él. Sin duda, Pablo recordaba este evento tan importante, mi Dios. Y por esa razón, su anhelo más grande y su satisfacción más grande fue cuando pudo decir que había terminado la carrera, que había guardado la fe, que había peleado la buena batalla. Gracias, Padre. Oramos en Jesús. Amén. Pastor. Muchas gracias, hermano. Póngase de pie, por favor. Hemos escuchado la palabra de Dios esta tarde y no hay mayor satisfacción que la palabra de Dios esté siendo presentada para nuestra edificación. El ejemplo del que hemos escuchado hoy, de una vida de victoria, de una vida con problemas, sí, de ese gran líder de Dios que nos deja a nosotros una gran lección. Gracias, hermano.